Bien, pues buenos días, continuamos. Un par de detalles así logísticos e importantes que antes hemos olvidado. Uno de ellos es mencionar a un compañero que está ahora mismo de baja. Entonces, antes cuando os he presentado a todo el equipo, nos he presentado a Alejandro López, que seguramente le conocéis mucho, que trabaja en K101. De acuerdo, y que ahora mismo está el pobre de baja que tuvo un accidente, con lo cual esperemos que se recupere pronto. Vamos a pasar ahora a las acciones, digamos, de intercambio escolar, es la innovación, pero antes de esto quería presentaros un vídeo, ¿de acuerdo? Un vídeo de la celebración este año del 30 aniversario Erasmus+, donde nos juntamos, invitamos a 300 personas de todo el país, 100 profesores y 200 alumnos, ¿de acuerdo? De educación escolar, de educación infantil, primaria y secundaria, tanto de la ESO como de bachillerato, que compartieron con nosotros un día, bueno, muy divertido, ahora lo vais a ver. Erasmus+ también es para mí. Erasmus+ también es para mí. Vosotros, los alumnos, sois los destinatarios del esfuerzo de muchas personas, especialmente de vuestros profesores, de vuestros maestros. Conjunto de personas que trabajamos en SEPIE, que trabajamos para que vosotros estéis hoy aquí, para que podáis participar en muchos proyectos a nivel europeo. Lo hemos hecho de corazón para que podáis disfrutar, para que podáis compartir, para que veáis lo que hay, las posibilidades que hay en el futuro, cómo os va a cambiar la vida y cómo vais a ser mejores dentro de mí. Principalmente estos proyectos me han enseñado a ser independiente, a ser otra persona y a solucionar todos mis problemas por mí mismo. Es una experiencia que me gustaría repetir 1.000.000 de veces y que se la aconsejo a todos. Cooperar con otros países a nivel europeo me ha ayudado a abrirme más como persona y a aprender nuevas culturas. Conoces comidas, costumbres que tienen ellos, aprendes a ser independiente y lo más importante de todo, te lo pasas genial. Para la comunidad educativa esto supone una participación de padres, profesores, alumnos, todos están implicados en el proyecto y todos colaboran en él. Erasmus+ también es para mí. En nuestro centro hemos desarrollado proyectos Erasmus+ de asociaciones escolares que han significado una apertura del centro hacia la comunidad, ha enriquecido no solo al profesorado, sino también a los alumnos y a sus familias, haciendo que sus hijos colaboren con otros centros, que sean actividades inclusivas y motivadoras para los chicos y sus familias. Y en este Erasmus+ que duró una semana estuvimos en Polonia. Ahí pues fuimos a la capital Varsovia, nos lo pasamos muy bien, sobre todo hicimos muchísimos amigos. Erasmus+ me gusta porque te hace ver nuevas ciudades, conocer a nuevos amigos, aprender nuevas lenguas. Y ahora mismo estamos en Madrid celebrando el 30 aniversario con chicos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Hoy hemos hecho un montón de talleres como robótica, bailes, juegos, música,
Y bueno, han estado súper chulos, os los recomiendo a todos. ¡Felicidades, Erasmus Plus! Muy bien, pues esto es... Muy bien. Bueno, ha sido un año intenso de celebraciones de este 30 aniversario. Este año tenemos una nueva acción, como os comentaba antes, y os la quería introducir en esta sesión. Esta nueva acción es K229, ¿de acuerdo? Es una acción dentro de K2, es una acción de asociación estratégica, de acuerdo, en K2. Ya nos ha comentado Beatriz que existen dentro de la K2 asociaciones para el desarrollo e innovación y asociaciones para el desarrollo para el intercambio de buenas prácticas. ¿De acuerdo? Hemos hablado hasta ahora, en la sesión que ha presentado Beatriz, de intercambio de K201. Vamos a hablar ahora de K229. Los proyectos de K229 son todos de intercambio de buenas prácticas. ¿De acuerdo? Son proyectos que abordan prioridades, tanto las prioridades horizontales que ya hemos visto de todos los sectores, como las prioridades específicas del ámbito de la educación escolar. No voy a insistir en ellas porque ya están comentadas. Y sí que quería presentaros algunos datos relevantes. ¿Quién puede participar? Es una acción presentada o diseñada para impulsar las participaciones de centros escolares. Así como en las K201 hemos visto la posibilidad de que colaboren instituciones de diferente ámbito, fundaciones, universidades, etc. En K229 todos los socios necesariamente son centros educativos. ¿De acuerdo? Y de hecho, algo que tenemos que hacer todas las agencias nacionales cuando recibimos un proyecto de este tipo es dar el ok a que el centro nacional que participa es un centro educativo, ¿vale? Primer criterio. Pretende promover la participación europea, pretende promover la cooperación, la inclusión, la tolerancia. Es una acción simplificada en el sentido de que a veces yo creo que el programa por fin ha entendido que los proyectos de asociaciones estratégicas en ocasiones tenían la misma estructura. Un proyecto de asociación tan ambicioso como el que han desarrollado los compañeros que hemos visto antes, como proyectos, digamos, más pequeños, no por eso menos relevantes, pero simplemente 2 o 3 centros educativos que quieren colaborar y trabajar juntos durante 2 años, ¿de acuerdo? Producir materiales, trabajar de manera conjunta, producir guías didácticas, ¿de acuerdo? Entonces, es una acción proporcional a los objetivos que tienen los centros, pretende promover las movilidades a nivel europeo. El objetivo de promover las movilidades es algo relevante en las políticas europeas, como hemos comentado antes, y además hay algo relevante, y es que es una acción que pretende promover las movilidades de larga duración del alumnado, ¿vale? Esta seguramente tenéis algunos experiencia de la anterior generación de programas de Comenius, donde teníamos una acción que se llamaba Movilidad del Alumnado Comenius. Esta acción ha quedado muy oculta en Erasmus Plus y ahora, ¿vale?, por fin hemos conseguido que salga otra vez a la luz, de tal manera que podemos tener proyectos de K229 centrados en este tipo de movilidades de larga duración. Ahora hablamos de ellos. Se pretende también que tengamos más centros educativos a nivel europeo, es decir, que no solamente sean, bueno, no solo, pero que sean más que los 5.000 y pico que os comentaba antes en esta última convocatoria y los varios miles de convocatorias anteriores, sino que tengamos más. Y el formulario va a ser un formulario online que no está todavía disponible, pero sí que quiero presentaros los contenidos que tiene este formulario para que vayáis pensando, ¿de acuerdo?, en vuestros proyectos. Este tipo de proyectos son proyectos de asociación, es decir, son proyectos donde hay varios socios, ¿de acuerdo? Y son proyectos que promueven
el desarrollo de actividades transnacionales. Y hay 4 tipos de actividades transnacionales. Las he introducido antes también Beatriz, aunque en el caso de Cador 101 hay una más que aquí no hay. Hay actividades transnacionales de intercambios cortos de grupos de alumnos, ¿vale? La duración mínima es de 3 días y la máxima es de 2 meses. ¿De acuerdo? La mínima 3 días y la máxima 2 meses. Esto ha cambiado, ¿eh? Hasta ahora lo mínimo eran 5 días. No, ahora se ha bajado a 3 días. A nosotros nos parece en la agencia que cuanto más dure el impacto es mayor, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que 5 días, sobre todo en algunos países, era dificultoso porque significaba viajar en fines de semana normalmente. Entonces se ha reducido una duración mínima de 3 días, ¿vale? Esto es un tema importante. Viajes aparte. Bueno, tú viajas y al día siguiente empiezan a contar los días, o bueno, si vas cerca, el mismo día siempre que tengas actividades ese día. Este tipo de intercambios cortos de grupo de alumnos que van a ser muy, muy comunes, igual que tenemos ahora un montón de proyectos de Cador 119 con este tipo de actividades, promueve el trabajo conjunto de los alumnos, se organizan talleres donde cada centro educativo aporta unos cuantos alumnos o un grupo de alumnos que van a trabajar conjuntamente durante 3-5 días, ¿de acuerdo? El tiempo que vosotros acordéis. Otro tipo de movilidad son las movilidades de larga duración. La movilidad de larga duración supone enviar a algún alumno, normalmente un número reducido de alumnos, a que pase un mínimo de 2 meses, ¿de acuerdo?, estudiando en el centro de alguno de mis socios en el proyecto. ¿De acuerdo? El impacto que tiene esto es brutal en el chico, es brutal en la familia de acogida, en el centro de acogida y en el centro de envío. Os vamos a insistir mucho en que indaguéis esta posibilidad, ¿de acuerdo? Porque queremos que tenga una visibilidad realmente mucho mayor de la que tiene ahora. De hecho, ya os digo que puede haber proyectos que estén centrados exclusivamente en este tipo de movilidad de larga duración. ¿Vale? Os animamos mucho a que la exploréis. La edad mínima para participar en esto son 14 años, ¿de acuerdo? O sea que en educación primaria no es posible, ¿vale? La edad mínima son 14 años y además en las buenas prácticas que vamos a ver luego hemos invitado a un alumno que precisamente ha tenido una movilidad de larga duración para que nos cuente su experiencia. Son lógicamente menores normalmente los que participan y por lo tanto es necesario llegar a acuerdos de aprendizaje entre los centros. ¿De acuerdo? Hay una guía específica que tenemos colgada en la página web para este tipo de movilidades. Estas son las 2 movilidades que tienen que ver con los alumnos, ¿no? Con el alumnado. Y luego también hay movilidades que tienen que ver con los docentes. Movilidades de larga duración de docentes que son complejas porque son a partir de 2 meses y esto logísticamente es muy difícil de organizar, pero también es posible hacer jornadas de formación conjunta para el personal que duran como mínimo 3 días, ¿no? Y esto es bastante fácil, ¿no?, de organizar. Bueno, estas son las actividades transnacionales que permiten este tipo de proyectos. Más información. ¿Quién puede participar? Pues pueden participar centros educativos de cualquier país del programa, ¿vale? En este caso no es posible que participen de fuera del programa, ¿vale? Pero sí de cualquier país del programa, es decir, los 28 de la Unión Europea, más Islandia, Liechtenstein, la antigua República Federal Yugoslava de Macedonia, Noruega y Turquía. ¿De acuerdo? Pueden ser, el número de socios está limitado, el mínimo son 2, el máximo son 6. De los socios que participan, uno actúa de coordinador y los demás actúan de socios. ¿De acuerdo? Hay un presupuesto, el límite máximo, muy, muy amplio, y el máximo es 16.500 euros por socio y por año calculado a nivel de proyecto. Ahora os explico esto un poco qué significa. Es decir, un proyecto que tenga 4 socios a 2 años podría recibir 16.500 euros por 4 socios por 2 años, es decir, 132.000 euros. Si es que las actividades que quiera hacer justifican esos 132.000 euros. No hay que ir, por supuesto, al máximo si no se desea, pero ese es el máximo. ¿De acuerdo? El objetivo es que podamos tener más centros implicados en el proyecto, en el programa. Esto de calculado a nivel de proyecto quiere decir que no es necesario que haya un reparto equitativo, ¿de acuerdo?, entre los socios del proyecto. O sea que a lo mejor un socio puede hacer más tareas porque tenemos centros de tamaños muy diferentes en Europa, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor uno puede hacer más movilidades y otros menos, pero este es el máximo calculado a nivel del proyecto. La duración normal es de 12 a 24 meses, ¿de acuerdo? Frecuentemente este tipo de proyectos tienen 2 años de duración, 24 meses. Pero en el caso de que se incluyan movilidades de larga duración, si así lo consideráis, podéis incluir
incluir duraciones de hasta 36 meses. ¿Por qué esta diferencia? Pues esta diferencia se debe a que en ocasiones cuando tú, has establecido acuerdos para hacer movilidades de larga duración, tienes que hacer acuerdos de aprendizaje. Entonces, ¿por qué no, rentabilizar el esfuerzo extra que suponen estos acuerdos de aprendizaje para que los proyectos duren un poco más? Si así lo consideráis, tampoco es obligatorio, pero si hay movilidad de larga duración y solo en este caso, el proyecto puede durar hasta 3 años como máximo y si no, de 1 a 2 años. El plazo ya lo hemos recordado varias veces, sigue siendo 21 de marzo, de acuerdo a las 12 horas, hora de Bruselas, que coincide con la península, ¿vale? En Canarias no, hay una hora menos, o sea que esto es. La solicitud, ¿quién la presenta? La presenta el coordinador nada más, ¿de acuerdo? La presenta el coordinador a su agencia nacional. Y si el proyecto se evalúa con los criterios que os he comentado, bueno, que os voy a comentar ahora, pero se evalúa en cada agencia nacional. Y en el caso de que se aprueba para toda la asociación, para todos los socios. ¿De acuerdo? Para simplificar, sin embargo, el proceso de firma de contratos y el proceso de gestión del proyecto, si el proyecto se aprueba, luego cada socio firma un convenio de subvención con la agencia nacional correspondiente. ¿Esto está claro? Es decir, antes en CAD 201 hemos visto que el convenio de subvención lo firma exclusivamente el coordinador con su agencia nacional y luego el coordinador hace acuerdos con sus socios, ¿de acuerdo? Para repartir el dinero, las tareas, etcétera. En este caso, los acuerdos tienen que ver con el proyecto, con el reparto de tareas, pero cada socio del proyecto va a firmar el coordinador con su agencia nacional y cada socio con sus respectivas agencias nacionales. ¿De acuerdo? Con el objetivo de simplificar este proceso y, por lo tanto, cada socio va a recibir el dinero de sus respectivas agencias nacionales. Vamos a revisar el presupuesto. El presupuesto se ha simplificado lo máximo posible, respetando las normas del programa, por supuesto. Hay 4 conceptos de presupuesto nada más, ¿de acuerdo? El primero de ellos tiene que ver con la gestión y ejecución del proyecto, ¿no? Los coordinadores reciben 500 euros al mes, ¿de acuerdo? Y los socios 250 euros al mes. ¿De acuerdo? Esto calculado a nivel de proyecto, quiere decir que no necesariamente, en función de la implicación de cada socio, la cantidad que se recibe tiene que ser la misma, ¿vale? La justificación de esto está directamente relacionada con el desarrollo del proyecto, ¿vale? Y de ahí sale todo el coste necesario para las actividades nacionales, ¿de acuerdo? Para todos los trabajos que hagáis, todos los talleres que hagáis nacionales, en las aulas correspondientes, todos los gastos que esto os conlleve, ¿de acuerdo? De ahí sale todo este dinero. Páginas web, materiales que se publican, materiales de trabajo, de ahí hay dinero suficiente para desarrollar todas esas actividades. Y luego hay un dinero específico para actividades transnacionales, también con partidas de viaje y partidas de estancia, ¿no? en las actividades transnacionales. Y todo esto, ¿de acuerdo? Hasta un máximo de 16.500 euros por socio y por año, calculado a nivel de proyecto, como os he comentado antes. ¿Vale? Entonces, esta es la gran partida, ¿no? Con lo cual, fijaros que ya no hay una partida específica para reuniones transnacionales y las 2 partidas fundamentales son estas. Además de esto, si participan alumnos con necesidades especiales que requieren un gasto específico, ¿de acuerdo? De transporte, de apoyo de una persona acompañante, etcétera, se puede solicitar, ¿de acuerdo? Y esto no entra en el máximo de los 16.500 euros. Y si hay costes excepcionales, porque se necesita un material específico, muy específico, o tiene socios en donde la partida de viaje no llega, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso también se pueden solicitar costes excepcionales, ¿vale? Entonces, en casos justificados, necesidades especiales y costes excepcionales, y en el resto, gestión y ejecución y actividades transnacionales. ¿De acuerdo? Esta tarde, bueno, el formulario de solicitud no está publicado todavía, como os comentaba. Esta tarde con Octavio vamos a ver el modelo, que ya sí que podéis ver en la página web del SEPIE, ¿de acuerdo? El ejemplo, ¿no? Pero sí que quería que revisáramos aquí un poco los contenidos del formulario de solicitud. Es un formulario de solicitud bastante sencillo, ¿de acuerdo? Os cuento las partes que tiene. Hay una primera parte que es el contexto, ¿de acuerdo? El contexto donde incluimos el título del proyecto, las agencias nacionales implicadas y las fechas de comienzo y de fin, ¿de acuerdo? Con una breve descripción de cada parte. Hay otra parte que tiene que ver con los centros educativos, que es la descripción de cada centro educativo que participa en la asociación, la motivación, es decir, por qué es relevante que este centro forme parte de la asociación y quiénes son las personas responsables del proyecto, ¿vale? Nombres. Después hay una parte que tiene que ver con las prioridades, con la descripción del proyecto, que son las prioridades. Se puede elegir una prioridad principal y una secundaria.
¿de acuerdo? Las prioridades que habéis visto antes con Beatriz, la descripción del proyecto, por qué lo quieres hacer, qué objetivos tiene y qué actividades planteas para conseguir esos objetivos. Y quién va a participar en el proyecto, alumnos, docentes, familias, si es el caso, etc. Hay otro apartado relacionado con la gestión, cuál es el papel de cada uno de los socios, la justificación de cada socio en ese trabajo y una pregunta específica si se va a utilizar eTwinning o School Education Gateway, ¿vale? Las que no conozcáis estas plataformas, esta tarde las veremos justo después de comer. Hay una parte específica de actividades transnacionales, descripción y justificación, impacto previsto en los participantes y una pregunta específica sobre si vais a incluir movilidades de larga duración. Entonces, si decís que sí y esperamos que las incluyáis, ¿de acuerdo? Pues entonces se despliega alguna información más. El calendario de actividades, un listado de actividades y fechas que vais a hacer, tanto de actividades locales como de actividades transnacionales. Las cuestiones de seguimiento, evaluación del proyecto, impacto previsto en los centros educativos y el uso de resultados y la difusión que planificáis. Y en el caso de que hayáis solicitado costes excepcionales, las necesidades especiales o los costes especiales, perdón, las necesidades especiales o costes excepcionales que solicitáis. Este va a ser el formulario de solicitud. Yo os digo que va a estar operativo en enero, no os puedo decir exactamente la fecha, ¿de acuerdo? Pero os aseguro que es un formulario de solicitud simplificado respecto a los formularios anteriores, ¿no? Con el objetivo de que la participación sea más sencilla, sobre todo para los centros que no tienen experiencia, ¿de acuerdo? Que realmente se puedan incorporar al programa. Los criterios de calidad se han comentado ya, ¿de acuerdo? Son 4 criterios de calidad, relevancia 30 puntos, calidad de diseño en el diseño y ejecución 20 puntos, calidad del equipo 20 e impacto y difusión 30. Sabéis que estos criterios, que son los que establece la guía del programa, luego tienen un desglose en subcriterios específicos, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo estamos trabajando en estos subcriterios, ¿vale? O sea que por eso todavía no os puedo mostrar exactamente los subcriterios específicos, pero la idea es esta. Muy bien, y este es el panorama, ¿de acuerdo?, de la nueva acción. Espero que os animéis a participar, porque desde luego nos parece que es muy relevante el que podáis estar aquí y las oportunidades de participación son muy grandes. Si os parece, para las preguntas que haya, como ahora tenemos la buena práctica, ¿vale?, las buenas prácticas, entonces continuamos en un instante. Entonces, en este momento me gustaría invitar a que entren José Manuel Viñas Diéguez, del IES David Buján, de Cambre, Julia Domínguez Martínez, del CEIB La Balaguera, de Albal, en Valencia, os podéis ir sentando, Inmaculada Miguel Martín, del Colegio San Viator, de Madrid, y un alumno suyo, Diego González Oviaño, también del mismo colegio. Un aplauso para todos ellos, por favor. Bueno, os presento, son 3 proyectos diferentes con enfoques también muy diferentes que me gustaría presentaros brevemente, muy brevemente. Esta es la información, digamos, final de los proyectos que están en la plataforma de resultados. Vamos a empezar con el proyecto del David Buján de José Manuel. Es un proyecto, permíteme brevemente, luego añades tú todo lo que consideres, ¿de acuerdo? Es un proyecto bilateral, ¿de acuerdo? En este caso, que colabora con una institución, en este caso de Reino Unido, de Manchester, si mal no recuerdo, que pretende 2 cosas. Pretende mejorar las competencias lingüísticas en lenguas extranjeras de los alumnos y pretende promover la ciencia, ¿de acuerdo? Es un proyecto de STEM, es un proyecto de ciencia ciudadana, muy innovador. Luego nos lo va a comentar José Manuel. El siguiente proyecto es un proyecto del CEIB La Balaguera, ¿de acuerdo? Es el proyecto de Julia, de Albal. Es un proyecto que, fijaros, que tiene, además del IES La Balaguera, 4 socios de diferentes países, y ellos tenían como un objetivo final que es la creación de un periódico escolar, ¿de acuerdo? Y entonces pretendían desarrollar competencias claves, ¿de acuerdo?, y básicas, promover la creatividad y la cultura, abordar cuestiones metodológicas, etcétera. Ahora con Julia. Tangibles, ¿no? Que no los ves, pero están ahí. Pues sobre todo el poder haber dado oportunidades a los alumnos. En un colegio público pues tenemos familias de muchos tipos y de
diferentes orígenes, poder darles la oportunidad no solamente de salir fuera, sino de poder convivir cuando han venido a nuestros centros con alumnos de otros países, les ha enriquecido muchísimo. Después, como docente, la motivación de mis alumnos ya estaba hecha, yo es que no tenía que hacer nada, o sea, y claro, los aprendizajes con motivación, pues todo el mundo sabemos que son mucho más significativos. La oportunidad de poder ver nuevas maneras de trabajar, incluir en mi clase en concreto, y mis compañeros así también me lo comentan, el aprendizaje colaborativo, realizar las cosas entre todos. Todo eso nos ha enriquecido a todos muchísimo y yo creo que es un logro que perdurará y que efectivamente nos identifica como centro, el que hayamos abierto nuestro centro a Europa. De hecho, ahora, bueno, pues después de ser coordinadora 2 años hay que descansar un poco porque sí que es verdad que es mucho trabajo, pero seguimos, hay otras maneras de participar en Erasmus. En el cole tenemos una alumna en prácticas de la Universidad de Rumanía, una Erasmus Intern, que también es muy interesante tener en el aula, pues es que enriquece, todo esto enriquece. Después los proyectos e-twinning, que bueno, estás en tu casa y puedes trabajar desde casa y en fin, es otra manera de participar y de tener Europa en nuestras aulas. Muy bien, muy bien. No sé si queréis añadir algo más. Os pasamos el micrófono por ahí a que nos hagan preguntas de todo tipo. ¿Sí? Estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta. A ver, bueno, yo quería daros la enhorabuena. Me parece fantástico todo lo que contáis. Mario. Yo, y prometo ponerme a enredar con este tipo de proyectos que hasta ahora no conocía. Pero quería preguntaros por algo así como muy concreto. ¿Cómo se compatibiliza eso con luego el currículum? Dice lo que dice, las programaciones dicen lo que dicen y todos estamos sujetos a 1000 historias y una ausencia del aula normal durante 3 meses, bueno, se me hace que tiene. ¿Y cómo se hace el seguimiento en el país de acogida? No sé, Inmaculada, por ejemplo. Bueno, en las largas movilidades no tenéis que preocuparos porque realmente es verdad que Erasmus Plus, en la guía de movilidad, te da absolutamente todo hecho. Hay una plantilla maravillosa de un acuerdo de estudios que tú tienes que dejar muy bien atado antes de que los chicos se vayan. Es un acuerdo de estudios que realmente al final solo aparece la firma del alumno y la firma del director, pero nosotros hacemos que lo firmen todos los profesores que ese alumno va a tener en ese nivel. Nosotros lo tenemos muy centralizado en cuarto de la ESO, pues por la edad y porque todavía no tiene nada que ver con la nota media de bachillerato. Y ese acuerdo de estudios lo firma también los profesores y la familia, porque nos parece que, bueno, hombre, el alumno es muy importante, pero al final sus últimos responsables son sus padres. De manera que antes de que ellos se vayan, tú has dejado muy claro ya cuáles son las líneas en las que vas a trabajar. Y nuestras líneas, y lo dice también la guía de larga movilidad, es los alumnos se van 3 meses y durante esos 3 meses van a hacer la evaluación en el otro país. Es decir, no les puedes cargar con el trabajo también, o sea, ellos no van a hacer la primera evaluación o la segunda de España y de Francia o de Alemania, van a hacer una. Por supuesto, tú les puedes mandar una serie de fichas de trabajo para no perder la línea de lo que están haciendo aquí, o se relacionan bastante con sus compañeros a través de las redes sociales, pues para no perder el lazo realmente emocional con su grupo de referencia. Pero ellos están cursando una evaluación en el otro país, de manera que a la vuelta es verdad que también se les proporciona pues bastante ayuda en asignaturas como matemáticas o física y química para que las cosas más reseñables que necesitan una continuidad no las pierdan, sino que las adquieran pues viniendo alguna tarde a trabajar, siempre con, por supuesto, la buena voluntad del profesorado. Por eso es muy importante que el acuerdo de estudios lo firme todos los profesores que van a estar un poco en la línea de cuarto de la ESO para saber a qué se van a enfrentar. Y una vez que has llegado a ese acuerdo y está firmado, no hay ningún problema. Vamos, nosotros llevamos 9 años y nunca hemos tenido ningún problema reseñable con respecto a eso. Y aprovechando esta pregunta, Diego, ¿a ti te costó especialmente la incorporación en tu centro francés? No, en el centro francés no, porque nosotros llegamos prácticamente después de un par de días que había empezado el colegio. Entonces allí como que por eso se hace el viaje de principio de curso, en el que como todo el mundo se conoce y al que tuvimos la oportunidad de ir. Así que pues ahí
pudimos conocer a varias personas, entablar un poco de comunicación y pues fijar algunos amigos o algunas personas a las que poder recurrir. Pero salvo por algunos exámenes que costara más el idioma, como historia, los DS, pero no era problema. Claro, bueno, no sé, tenemos que pensar, por supuesto, en el volumen de competencias, ¿no?, que un chaval como Diego ha desarrollado por el hecho de estar allí 3 meses, ¿no? Nosotros decimos que siempre lo defendemos mucho, ¿no? O sea, que el estar en Francia, en este caso, no quiere decir que las clases ahí fueran mejor, que la metodología fuera mejor, que la manera de explicar, de aprender sea mejor, pero todo eso ya lo tenía aquí, con lo cual todo eso se queda, pero luego un chico como Diego ha desarrollado toda una serie de competencias, de luego, que son brutales, ¿no? Y me parece una cosa... ¿Es así, no? ¿O no? Sí, dale. Podemos, disculpa Andrés, aclarar a lo mejor que en el caso concreto de las movilidades de larga duración, el SEPIE brinda una formación específica para alumnado y profesorado que participa en este tipo de actividades. Mañana, sin ir más lejos, es la jornada de formación de los alumnos que se van en el segundo y tercer trimestre de este año. O sea, como decía Andrés, hay una guía específica, como bien apuntaba también Inmaculada, una guía específica para la movilidad de larga duración y una obligación de hacer la formación previa antes de marchar para dar respuesta a estas cosas que estás apuntando precisamente. Muy bien. Perdona, aquí. Inmaculada, ¿nos podías contar un poco cómo habéis hecho la selección de los alumnos de larga duración? Bueno, nosotros desde el primer momento, como ya teníamos movilidad de alumnos convenios, lo que hicimos fue establecer unos baremos lo más objetivos posibles. Digo lo más objetivos posibles porque ayer mismo en la reunión que tuvimos en la clausura del 30 aniversario estuve comentando con algunas otras personas que desde luego tiene que haber en este tipo de movilidades también unos baremos subjetivos, por muchísimo que no nos guste, pero eso tiene que ser así. Un alumno no puede ser solo brillantemente académico, porque obviamente tiene que tener una capacidad para adaptarse a un sistema educativo distinto y luego reincorporarse al suyo. La cuestión académica es muy importante, pero desde luego la capacidad de adaptación a un medio completamente distinto está por encima de todas las cuestiones académicas. Es verdad que eso no tiene una valoración objetiva. No sacas en adaptación he sacado un 4,8. No, es que esa nota no existe. Pero creo que es completamente obligatorio meterlo en los baremos. Esos baremos son 10 ítems que nosotros desarrollamos, que nos parecían que eran los más importantes para elegir a los alumnos. 6 de ellos son completamente objetivos y tienen referencia pues, a sus conocimientos de lenguas extranjeras, a sus conocimientos académicos, a su nota media de cursos anteriores, etcétera, etcétera. Pero luego hay 3 que van dados como una especie de nota que dan los propios profesores y uno de ellos viene dado también por haber participado anteriormente en intercambios. Nosotros tenemos intercambios privados con colegios de Francia, de Alemania, de Francia, de Dinamarca, de Inglaterra y de Estados Unidos. La participación en alguno de estos intercambios da puntos extras. ¿Por qué? Porque tú ya has demostrado tus ganas de vivir en otro entorno, de adaptarte a ese entorno y no quejarte por todo. Entonces, ahí ya digo que 3 puntos subjetivos muy importantes. Esa baremación es pública y se entrega a los padres en la misma reunión en la que se está ya comentando cómo es la actividad y en la que se cuentan todos los detalles. De manera que los padres saben perfectamente cuál es la baremación de sus hijos antes de... Y luego, pues los que tienen más puntuaciones son los que son elegidos. Siguiendo un poco con el tema de selección de los alumnos, quizás, José Manuel, vosotros, ¿cómo elegís a los alumnos que participan? Bueno, en nuestro caso, ¿directamente las movilidades? O? Hay diferentes métodos, ¿no? Hay algunos que, bueno, en nuestro caso, como hacemos, casi todos hace falta saber inglés para poder ir a ellos. Me refiero, la lengua vehicular es el inglés, no significa que tengan que saber inglés en todo momento, porque hay algunas ocasiones que el nivel de inglés que se exige no es muy alto. Hay otros que son español, pero en este caso concreto, el Club de Ciencia tenía la suerte de no tener a los chicos más listos del cole, porque en el Club de Ciencia
teníamos gente desde la gente que no le gustaba las clases habituales, pero sin embargo eran capaces de pasar con un robot allí 2 horas, teóricamente tenían TDAH y estaban diagnosticados, no, teóricamente no, estaban diagnosticados, pero sin embargo eran capaces de estar sentados en nuestro club de ciencia teniendo TDAH durante 2 horas haciendo algo. Entonces, nosotros no escogimos en principio por ninguna cuestión más que trabajo. Si tú trabajas en este proyecto, si tú te comunicas con las chicas de allá, si tú estás... El proyecto, a ver, los proyectos duran 2 años, es lo que siempre le decimos a los chicos. Tú igual te vas a ir el año que viene de intercambio, pero tu proyecto empieza en septiembre, octubre de este año, con lo cual empieza a trabajar ahora ya, porque igual dentro de 10 meses, 11 meses estás viajando, pero el proyecto no es solamente el viaje, es mucho más. Entonces, la selección la hacen ellos. Según le va gustando el proyecto, si continúan haciendo trabajo y si no, a veces lo van dejando. Es importante, ¿no?, considerar el aspecto de que esto no es para los alumnos brillantes exclusivamente, casi al revés, ¿no? Conocemos muchos casos de chicos, bueno, os he puesto antes algún ejemplo, ¿no?, de chicos que de pronto, pues no, en la estructura normal que tenemos, pero en cosas como estas funcionan muy bien, ¿no?, porque el tipo de competencias que pueden desarrollar son otras diferentes. ¿Alguna pregunta por ahí? No, ahora mismo, para lo que decías, si no hay preguntas, teníamos alumnos que no estaban en bilingüe y que querían, sin embargo, hacer el intercambio. Entonces, lo que hicieron fue ellos mismos, lo que le pedimos fue participa más en las clases de inglés. Si quieres, las profes de inglés te ayudan en momentos libres, en horas libres te van a ayudar. Y empezaron a participar aprendieron ellos por su cuenta, con ayuda de las profesoras, aprendieron más y participaron más en las clases. La verdad es que fue una forma de motivarlos. ¿Nos podrías contar un poco qué perfil socioeconómico tenéis en las familias y alumnado de vuestro centro? ¿Perfil socioeconómico de vuestro centro? Pues mira, el colegio, si conoces Madrid, estamos situados en la Plaza Elíptica, que es Usera. Es decir, es el sur de Madrid, es un perfil socioeconómico medio-bajo. Y nosotros, nunca ha sido un problema el perfil socioeconómico de las familias para participar en los proyectos europeos, ni siquiera en los intercambios, porque como lo hacemos directamente colegio-colegio, lo reducimos tanto al mínimo que realmente hay muchísimas posibilidades para que todo el mundo participe. Es más, en Erasmus siempre intentamos fomentar muchísimo el que las familias que de otra manera no podrían acceder a ninguna de estas cortas movilidades o de estas experiencias y de estas iniciativas, no se vean coartados justamente por un problema socioeconómico. O sea que en nuestro caso, desde luego, en el sur de Madrid, el perfil socioeconómico nunca ha sido la clave para poder participar en este tipo de proyectos. Sí, muy bien. Hay una pregunta por ahí al fondo y por aquí otra. Buenos días. Son en realidad 2 preguntas. Una en cuanto a la movilidad que vosotros habéis realizado. Entiendo que si es de corta duración siempre va el profesorado con los alumnos, pero en el caso de larga duración, ¿qué implicación tiene el profesorado? ¿Acompaña al alumno al principio y luego al final? Sí, nosotros como norma hemos puesto que sí, que hay un profesor que les acompaña en el viaje de ida, que se queda allí como 2 o 3 días hasta que ve que todo está funcionando, que conoce a las familias, que pues tiene un primer contacto, pero nosotros lo que nombramos siempre es un profesor tutor. Tiene que haber un profesor tutor de los alumnos que van, o varios, quiero decir, si van 7 alumnos, pues obviamente puede haber 2 o 3 profesores tutores, que son los que mantienen un contacto directo con los profesores tutores del otro centro, de Francia o de Alemania, mantienen un contacto regular semanalmente o incluso más, y también obviamente con las familias. Entonces, a lo largo de los 3 meses, lo que hay es mucho contacto por email, por WhatsApp, por todo tipo de redes sociales, y luego el profesor vuelve otra vez a ir a recoger a los chicos 3 días antes de que se vuelvan, y lo mismo. Pues hacen como una pequeña fiesta de despedida, vuelve a hablar otra vez con las familias. ¿Para qué? Pues para la sostenibilidad del proyecto, para que se vean con ganas de seguir manteniendo el contacto, de saber que en el colegio siempre son bienvenidos, y la prueba evidente es que nos vienen cada 2 por 3, o sea que como tienen vacaciones allí de manera distinta que aquí, ellos ya están de vacaciones, pues podemos ir al colegio y estar allí 3 o 4 días, podéis venir.
Entonces, y obviamente lo cubre todo lo que es la financiación del proyecto, sí, ¿no? normalmente lo que hacemos es que como va dentro del proyecto Comenius de K2, lo metemos como gastos de gestión, porque obviamente los alumnos son menores de 16, tienen que ir acompañados de un profesor. Sí, sí, todo esto, como ha comentado antes Octavio, y yo antes, en la guía de movilidad de larga duración está recogido. En la formación que hacemos 2 formaciones al año para la movilidad de larga duración, que es una actividad lógicamente muy protegida porque los alumnos son menores. Además de hacer formación con los alumnos, hacemos formación con los docentes, con los tutores, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos durante un día entero viendo pros, contras, cómo organizarse, programas de estudios, acompañamiento a los alumnos, o sea que está todo bastante bien recogido. Eso es. Esa formación es fundamental porque realmente además conoces a otros docentes, el SEPIE te está diciendo qué camino seguir, te acompañan muchísimo en ese camino, ese día de formación es esencial para que tengas las cosas muy claras y psicológicamente preparan fenomenal a los alumnos para saber lo que se van a encontrar en esa larga duración, los periodos que van a pasar para que ellos vayan ya sabiendo a qué van a tener que enfrentarse y tengan herramientas para salir de esos periodos valle que existen siempre. Bueno, tenemos una pregunta más y ya tenemos que dejarlo. No, bueno, una cuestión simplemente. He entendido que en este 229 también hay docencia de larga duración, sí. ¿Pero qué diferencia habría con la larga duración del 101? Bueno, a ver, no hay mucha diferencia. Esta diferencia tiene que ver en el contexto de un proyecto, de acuerdo, de un proyecto entre 2 socios. No es exactamente lo de cada 101, que tiene más que ver con formación. Es cierto que la movilidad de larga duración es compleja organizar, es decir, porque aquí no te van a poner un sustituto para 2 meses ni nada de este tipo. De hecho, no sé si en estos años hemos tenido alguna movilidad de larga duración de los docentes, ni en 101 ni en 229. ¿Vale? Bueno, sí, yo, por favor. ¿sí? Aquí. Bueno, y ya sí que terminamos con esta pregunta. Bueno, yo soy Paloma, soy la directora de un cole de primaria del Vila Romana de Catarroja, soy vecina de Julia. Yo más que una pregunta, Andrés, si me permites, sí que quisiera hacer una reivindicación, porque sí que es verdad que cuando nosotros movemos alumnos y movemos profesores, tenemos problemas a la hora de cubrir esas ausencias. Tenemos problemas por parte de las familias porque faltan profesores, se pierden apoyos. Tenemos problemas por parte de los compañeros pues porque cambia mucho lo que es la rutina del día a día, el atender a las clases, el atender a los alumnos de necesidades especiales. Entonces yo sí que quería hacer una reclamación y es que si es posible, por la importancia que tienen estos proyectos, por la difusión, por todos los beneficios que tienen, que sí que se tenga un poco más de sensibilidad ante esto y sí que nos sustituyan a esos maestros que se van o de K1 o de K2, que se van una semana o lo que se vayan. Yo pido, por favor, que eso sí que se tenga en cuenta. Sí, bueno. Bueno, yo os puedo decir que, de luego, en el ánimo de las comunidades autónomas os toca a vosotros también ahí presionar, insistir para que esto sea posible. Vuelvo un poco al razonamiento de antes, en el sentido de que son proyectos de centro y el centro lo tiene que asumir de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Esto ocurre siempre, pero ocurre exactamente igual que cuando un profesor hace una excursión con un grupo de alumnos que van a hacernos no sé qué tipo de visita, ¿de acuerdo? Es que ya no tenemos tiempo para pero ahora... es que, Andrés, es que yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo hacer una semana blanca o hacer algo así que un proyecto de esta envergadura y de esta... Bueno, estos son proyectos obviamente mucho más ambiciosos. No sé, ¿cómo resolvéis vosotros el tema este de profesores, sustitutos y demás? De entrada, buena voluntad, sí. Claro. Pero normalmente solemos negociar, en ocasiones negociamos ya en junio lo que va a pasar el año siguiente. Intentamos negociar con nuestros socios. Muchas veces hay semanas que no son muy activas. Por ejemplo, esta semana, ahora mismo, es una semana que no hay mucha actividad lectiva. La semana anterior a Semana Santa tampoco. La semana justo después de venir de Navidades no es muy activa. Entonces, hay algunas semanas que te das cuenta, o los carnavales, te das cuenta que son bastante más flojas desde el punto de vista académico y vamos intentando negociar con nuestros
nuestros compañeros. Nadie les quita que tiene que hacer las guardias de las clases donde nosotros nos vayamos. Pero bueno, como cada vez hay más gente implicada en los proyectos, pues cada vez es más fácil solicitar este tipo de cosas. Sí, sí. ¿Julia? Exactamente. En un centro de educación primaria, como dice Paloma, la verdad es que la cosa es un poco más delicada, porque yo en mi caso no he vivido la ausencia porque yo era siempre la que me iba, pero mis compañeros, pues bueno, yo al ser la especialista de inglés se quedaban sin inglés y además me llevaba un tutor que dejaba su tutoría. Y sí que es complicado, pues que las personas que están sustituyendo, pues no solo en sus horas de trabajo de recursos, que llamamos nosotros, sino además pues dejando de hacer apoyos y tal, vean el valor que eso tiene en el centro. Entonces, en determinado sector del centro, pues sí que pueden surgir un poquito de discrepancias y sí que esa petición, pues la verdad, al igual que el papel del coordinador, es decir, que los centros contemplen en sus horarios que el coordinador pueda trabajar en el centro. Yo, en mi caso, todo el trabajo del proyecto fue fuera del centro. Entonces, pues esas dos peticiones estarían muy bien. Yo también, bueno, ya finalizando con esto, intentad que esto no sea, digamos, el problema fundamental del proyecto, ¿de acuerdo? Porque no debe serlo. A estos compañeros que tenemos siempre muy reacios, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas, normalmente coincide que son reacios a todo o a casi todo. No, a esto también, pero a casi todo. Os animo también a que los invitéis a participar, ¿de acuerdo? Que los invitéis a que conozcan qué significa participar en un proyecto de este tipo, ¿no? Porque seguramente cambiará su visión y tenemos muchas experiencias en ese sentido. Bueno, nos dicen que la comida debe estar a punto de estar preparada, pero antes de eso os comento dos cosas. Una, CAD 229 está preparada para vosotros, ¿de acuerdo? Para los centros educativos, para los que seáis promotores del programa, para que la difundáis masivamente. Hay muchas oportunidades, o sea, por favor, presentad proyecto, va a haber mucho dinero este año y además, por favor, incluid movilidades de larga duración. Se puede empezar, si no tenéis experiencia, con poquitas, con una, con dos. Inmaculada empezó así. ¿De acuerdo? No hace falta mandar a 5 alumnos, puedes mandar a 1, a 2, a ver qué tal va. Y el año siguiente vais a tener muchos más, sin ninguna duda, porque esto se transmite. Esa es la primera cuestión, o sea que la convocatoria está ahí para vosotros. Y la segunda cuestión es que aquí estáis muchas personas que os conocéis, ahora vamos a bajar a comer, ¿de acuerdo? Pero por favor, me gustaría que bajarais las escaleras, que son unas cuantas plantas, ¿de acuerdo? Con 2 personas de aquí que no conozcáis. ¿Vale? Entonces, los que tengáis al lado, detrás, delante, ¿de acuerdo? Entonces, que hagáis grupos de 3, ¿de acuerdo? Y para que bajéis al sitio de comer. Nos vemos luego.